Hermanos, Dios los bendiga, esperando todos estén bien en sus hogares. Es un gusto una vez más poder expresar las palabras de gratitud a Dios a través de este medio y esperando que toda la iglesia, donde quiera que esté, hermanos que sean de este lugar o en cualquier lugar donde nos estén escuchando, puedan recibir con gratitud el amor de Dios, la palabra de Dios explicada y podamos crecer juntos en medio de los tiempos en los que nos encontramos. Nos acordamos de todos los afectados por las diferentes enfermedades, diferentes situaciones en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas de esta iglesia y de todas aquellas necesidades alrededor del mundo, incluyendo las personas que son afectadas por el virus y por otras tragedias y por otras calamidades que han sido desastrosas para la vida de las familias y de la iglesia también. Pero a la misma vez, en medio de todos estos tiempos, le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia que tiene para con nosotros, en que de alguna u otra forma Dios está obrando en todo el mundo, alrededor del mundo, a través de la fe de los creyentes, a través de las iglesias, de las familias espirituales alrededor del mundo. Entonces esto es un motivo de gratitud, de entender que Dios es soberano sobre todas las cosas y que en cada circunstancia alrededor del mundo Dios está consciente de todo eso. Entonces hoy nuestra meditación estará acerca de las herramientas que Dios nos da en medio de toda circunstancia. Y vamos a tomar el pasaje que está en Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 20. Yo solamente voy a leer algunos versículos y usted puede leer todos estos versículos en su hogar con más calma. Pero dice la palabra de Dios, dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien lo haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Así es de que, hermanos, usted y yo tenemos esta enseñanza de parte del Señor que nos ha dejado en la palabra. El versículo 7 dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben de ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen o sean condenados. Dios nos ha dado herramientas para poder traspasar en los momentos difíciles en los que nos encontramos cada día. La vida de cada uno de nosotros es tan diferente, es como tan compleja también a la misma vez. Cada uno está en un proceso en nuestro caminar con Dios
Cada uno enfrenta diferentes circunstancias, retos en la vida donde es necesario depender y crecer en nuestra fe. Y es necesario poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos creído y por decisión propia. Y esto es lo que nos encuentra en la realidad de hoy. Cada uno de nosotros está enfrentando sus dilemas, sus problemas, sus propias circunstancias. Y necesitamos herramientas para caminar y pasar en medio de esta circunstancia. Y la Biblia nos da estas herramientas donde podemos tomar como ejemplo la vida de otros creyentes en otros tiempos, donde ellos fueron testigos reales del poder de Dios cuando pusieron en práctica su fe. Así que nosotros tenemos la primera herramienta que nosotros tenemos que poner en práctica es que tenemos que aprender a ser pacientes. La palabra de Dios nos dice en este versículo que tengamos paciencia mientras esperamos el regreso del Señor. Y esta paciencia tiene que ir acompañada de una fe. Esta paciencia tiene que ir acompañada de un caminar balanceado, de un caminar sano delante del Señor. Un caminar que va acompañado de querer conocer más a Dios, de querer practicar más lo que conocemos de Dios en medio de las circunstancias, con paciencia. Es normal que cuando nos enfrentemos a alguna situación se nos acabe la paciencia, nos cansemos de esperar. Pero aquí una de las herramientas es que aprendamos a ser pacientes en medio de los tiempos. El fruto del Espíritu Santo, que es uno solo, debe de crecer en todas las áreas de nuestra vida. Y es que el creyente, el Espíritu Santo en el creyente lo debe de llevar a que estas áreas deben de crecer porque las circunstancias de la vida nos demandan que seamos mejores creyentes, que seamos pacientes, que seamos hacedores, practicantes de este estilo de vida del cual nosotros hemos decidido creer. Y esto es lo que nos enfrentamos día a día. Tenemos que aprender a ser pacientes. De otra manera, estaremos en estrés, estaremos desconformes, estaremos desanimados. De alguna otra forma, cualquier cosa nos quitará la mente, nos pondrá de malas. Y esta realidad es para hoy. La realidad es que nosotros nos enfrentamos a todo esto probablemente todos los días. Pero la herramienta que Dios nos da es que tengamos paciencia mientras esperamos y que esta paciencia sea acompañada con un crecimiento espiritual. Debemos de aprender a ser pacientes. Dice, anímense porque la venida del Señor está cerca. Mientras esperamos la venida del Señor, nosotros estamos en un proceso, tanto espiritual como físico. Todos estamos envejeciendo. Todos estamos avanzando en nuestro caminar diario en la vida y en nuestro caminar espiritual también. Todos estamos en un proceso y necesitamos depender de Dios, necesitamos tener ese amor por Dios de tal manera que nos lleve a acercarnos más a Él en cada área, en cada aspecto de nuestras vidas. Necesitamos depender de Dios. El estilo, la forma como lo explica este pasaje es que debemos de tener la paciencia como el agricultor espera para cosechar. Y posiblemente todos tenemos la idea de qué es cosechar, qué es sembrar, pero el fruto, lo que sembramos no nace de un día para otro. Se lleva un tiempo, lleva un proceso. Se necesita trabajar en ese fruto, en lo que sembramos, para que un día pueda crecer esa planta y llegar a cosechar ese fruto. De tal manera que la idea es que en medio de la paciencia, Dios nos ha dado las herramientas para poder seguir avanzando, creciendo espiritualmente. El versículo 8 y 9 nos dice, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. La confianza que tenemos de creer en que Dios volverá otra vez nos reafirma
que tenemos que ser pacientes y animarnos unos a otros, porque la venida del Señor está cerca. Aunque el mundo esté alejándose de Dios, aunque la realidad no tenga nada que ver con lo espiritual y la gente esté haciendo de las suyas, la verdad bíblica sigue saliendo a la luz. Dios está cerca. La venida del Señor está cerca. Esto está en la palabra de Dios y está para que nosotros pensemos y estemos conscientes de nuestra realidad como creyentes, de que necesitamos ponernos a hacer nuestra parte, ponernos a hacer lo que nos toca como creyentes, porque la venida del Señor está cerca. Y esta realidad nos lleva a pensar de una manera más específica, de tal manera que no nos debemos de detener tanto en cosas que no tienen sentido, como el juzgarnos unos a otros, como el quejarnos unos de otros, sino ser conscientes de la realidad en la que nos encontramos hoy. La venida del Señor está cerca. Dios está obrando alrededor del mundo, las cosas están cambiando. Estas son señales que nos deben de llevar a nosotros a animarnos porque la venida del Señor está cerca. Dice, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Dice, amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Este ejemplo nos lleva a pensar en Primera de Reyes, en la historia de Elías, donde sufrió porque él traía el mensaje. Fue perseguido, sufrió en medio de la situación, pero aún en medio de todo esto Dios le ayudó, Dios estuvo con él. Él fue perseverante en su caminar con Dios. Así es de que este ejemplo lo tenemos que tomar y traerlo a la realidad de hoy. Nosotros tenemos que aprender a ser perseverantes. Aunque no sufrimos por causa del Evangelio, no nos persiguen, pero de alguna otra manera sufrimos porque a otros no quieren creer, otros no quieren entender el mensaje de salvación, pero la meta es seguir perseverando en este caminar con Cristo. El ejemplo está en Elías, donde a pesar de que lo estaban buscando para matar, perseveró y de que por su fe Dios obró y hizo que lloviera, tanto como hizo que parara de llover. Esta es la realidad que nosotros tenemos que entender, que mientras nuestro caminar con Dios siga firme, siga fiel, Dios sigue obrando en medio de los tiempos. No importa cuál sea la circunstancia, cuando haya hermanos orándonos por otros, Dios obra. Esta es la realidad para nosotros. Que en medio de la situación en la que estemos, usemos las herramientas que Dios nos ha dado, como la oración, y que podamos perseverar en medio de las circunstancias. Que a pesar de que nos sintamos mal, estemos desanimados, desahuciados, o sea cual sea la circunstancia, pensemos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en lo que Dios espera de nosotros, en nuestra firmeza, en nuestra confianza, aun que en medio de nuestro dolor Dios está conmigo, así como lo estuvo con Elías, así como lo estuvo con Jonás cuando huyó, así como estuvo con Job cuando le fue mal, le fue peor porque perdió todo. Así Dios está conmigo. Dios está ahí intercediendo por nosotros. Dice la Biblia que Dios no solamente oró en la oración de intercesora por nosotros, sino que Él está intercediendo por todos y cada uno de nosotros en el cielo a favor de nosotros. Aun cuando nosotros oramos, nuestras oraciones son traducidas de tal manera que Dios nos entiende, Dios entiende realmente nuestra situación, sea cual sea, pero tenemos que hacerlo. La estrategia de la oración eficaz es que tenemos que orar, tenemos que perseverar y que como ejemplo debemos de tomar las historias que están escritas en la palabra de Dios para que nosotros podamos usarlas como ejemplo y podamos perseverar en nuestra realidad de nuestros días.
Dice el versículo 11, honramos de gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. La realidad es que hoy nosotros necesitamos aprender a crecer espiritualmente. Es tiempo que la iglesia, que cada uno de nosotros como creyentes, aprendamos a crecer espiritualmente en nuestros hogares, en nuestro caminar diario, en nuestra vida cotidiana. Aprendamos a depender de Dios, aprendamos a interceder unos por otros, aprendamos a ser los hijos de Dios, hijas de Dios, donde quiera que estemos, que en medio de las circunstancias que enfrentamos, nos sintamos cobijados por Dios, nos sintamos cobijados por la iglesia, por el amor de la iglesia, revelado en las acciones de cada uno de nosotros al interceder unos por otros, al hacer buenas obras por amor a Dios, al ser y al llevar las buenas nuevas donde quiera que estemos, a que nuestro testimonio siga siendo de perseverancia en medio de cualquier circunstancia y que al final de todo podamos traer honra y gloria a Dios y podamos traer gratitud y pueda brotar en nosotros palabras de honor y gloria a Dios por todo el cuidado, por toda su misericordia y por su gracia derramada sobre nosotros. La estrategia de orar eficazmente por la iglesia y la iglesia orando nos lleva a entender que puedo contar con alguien más. Puedo contar con mi hermano, mi hermana. Puedo contar con aquella persona que está intercediendo por mí. El vivir en una comunidad de fe, una iglesia, nos lleva a depender de esa familia y nos lleva a poder entender que necesitamos trabajar nuestras relaciones dentro de esa comunidad de fe. La palabra de Dios nos dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades, que ore? ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que vengan y oren por él. Y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado. El llamado a la iglesia es que todo el tiempo estemos intercediendo unos por otros. Pablo lo dice en los Filipenses y en los Colosenses, les habla a la iglesia, hermanos, regocijaos todo el tiempo, den acciones de gracias, en gratitud, los unos por los otros. Él hablando a todas las iglesias a las que les escribió, les dice todo el tiempo, oro por ustedes. Esta es una realidad que debe de ser práctica en todos los días para cada uno de nosotros como creyentes, el interceder unos por otros. Hay tantas necesidades, tanto dolor, tantas insatisfacciones, tantos problemas en la vida de los matrimonios, las familias, los hijos adultos, las hijas adultas, tantas situaciones que necesitan tener una intercesión de oración por alguien de la familia de la fe. Y ese trabajo le pertenece a nosotros, a la iglesia. Dios nos ha dado esta herramienta de la oración, una oración eficaz dentro de la iglesia. Cuando alguien ora por mí, puedo sentir paz, puedo sentirme consolado, puedo sentir que Dios está obrando en mis circunstancias. Cuando alguien ora por mí en mi enfermedad o en cualquier circunstancia de dolor, puedo sentir que Dios obrará en mi circunstancia. El versículo 14 nos dice, si alguien está enfermo, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y tú y yo necesitamos estar conectados a través de la familia de la fe que es la iglesia. Si necesito que oren, debo de pedir oración, debo de ser específico.
Necesito entender y necesito que mi iglesia, mis hermanos, hermanas, entiendan la situación que estoy pasando y oren por mí. Esta realidad pareciera que nos incomoda, pero esto debe de cambiar porque la relación dentro del cuerpo de la iglesia, que somos tú y yo, debe de ser abierta en todo sentido, de tal manera que conozcamos los unos de los otros nuestros dolores, nuestras circunstancias, de tal manera que todos a la misma vez intercedamos unos por otros. Muchas veces decimos, ay, no, es que yo no quiero que se den cuenta, ay, es que yo no quiero que sepan, pero Dios ya lo sabe. Y la iglesia, tu familia de la fe, necesita entender y necesita saber para poder interceder por ti. Cada oración es escuchada por Dios. Cada ruego, cada súplica, Dios lo está traduciendo y está intercediendo por ti y por mí. No hay nada mejor cuando el creyente que se encuentra en dolor, que está desanimado, se da cuenta que alguien está intercediendo por él. La Biblia nos llama a que debemos de ser fervientes en esta área de la oración, a que como creyentes debemos de estar preocupados los unos por los otros. La oración, dice el versículo, la oración del justo puede mucho. Tú y yo necesitamos entender que necesitamos orar los unos por los otros. No importa que no nos podamos reunir, no importa que no podamos visitarnos, pero Dios conoce nuestras circunstancias y Dios entiende tu dolor, Dios entiende tu situación, pero a la misma vez va acompañada del amor de cada familia de la fe. Dios quiere restaurar cada familia, cada persona, cada creyente, cada persona que no ha creído en Él, pero la meta es que la iglesia tiene que hacer su parte y debemos de empezar por ser pacientes, por perseverar en el Señor, por orar eficazmente los unos por los otros y por ayudar en cualquier sentido a otras personas. El ayudar, el versículo 14 nos dice, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Tú y yo somos llamados a realizar esta labor de interceder. Y tú y yo necesitamos hacerlo, no podemos decirlo solamente, necesitamos hacerlo. El creyente debe de entender que es poseedor del Espíritu Santo, es poseedor, Dios lo ha empoderado para que pueda hacer esta labor. Y cuando el creyente le cree a Dios y se pone en su lugar, en su papel de hijo de Dios, hija de Dios, las oraciones, los ruegos, todo lo que hace va acompañado de la aprobación de Dios.